¿Cómo salir realmente de la Matrix? Es un concepto que hoy en día escuchamos por muchos lugares, la Matrix, referente a esta película maravillosa de finales de los 90, cómo podemos salir de ella, qué es exactamente la Matrix, hay unas élites que nos dominan. Todo esto hoy en día está muy de moda y me parece genial porque realmente esa película Matrix es una muestra de la realidad, ¿no? Más que una película de ciencia ficción, es un documental, obviamente una metáfora que nos enseña lo que está pasando en la realidad de hoy en día y lo que lleva pasando durante muchos milenios con la humanidad, que al final hablaremos de que la humanidad es una raza, es una especie que siempre ha estado esclavizada en cierta manera a unas élites, ¿no? Entonces, en este vídeo sobre todo te voy a mostrar todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los más de 15 años que llevo en búsqueda de todo esto, de quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo funciona el sistema y cómo nos oprime el sistema para que nosotros no podamos ser verdaderamente libres y podamos crear a nivel individual y a nivel colectivo la visión que queremos como humanidad, una visión mucho más armoniosa, mucho más bella, mucho más plena, mucho más abundante y, entre comillas, traer el cielo a la tierra, ¿no? Entonces, como te digo, llevo 15 años en esta búsqueda. Empecé con 12 años, cuando me quedé un poco aislado de mi grupo de amigos, y en esos momentos iniciaba Internet, ¿no? Era más o menos el año 2009, y ya YouTube empezaba a tener muchos vídeos del estilo que buscamos personas como yo, muy curiosos y muy con este afán de investigar qué estaba realmente pasando en el mundo y buscando resolver estas preguntas existenciales tan importantes, ¿no? Y a lo largo de estos años me he dado cuenta también de que normalmente cuando hablamos de la Matrix, cuando hablamos de salir de la Matrix, hay muchos errores cuando queremos escapar de esta Matrix, ¿no? Por eso este vídeo se llama Cómo salir realmente de la Matrix. Lo que he encontrado a lo largo de estos años es que hay un gran error cuando hablamos de la Matrix, y es pensar que la Matrix es un sistema que está fuera o que está solo fuera, ¿no? Tienes muchos gurús que te hablan de que la manera de salir de la Matrix es, por ejemplo, ganar más dinero, ganar mucho dinero, y con mucho dinero entonces tú puedes salirte de este sistema de control. Y eso, en cierto modo, o sea, tiene parte de razón, pero es una parte incompleta. Y si nos quedamos solo con ese mensaje, no vamos a poder salir de la Matrix. ¿Por qué? Porque realmente la Matrix vive dentro de ti y de mí, vive dentro de cada uno de nosotros, vive en nuestra mente. La Matrix no está fuera, la Matrix está dentro de ti. Es decir, la Matrix colapsaría si no creyéramos en ella como colectivo. Evidentemente, tiene que ser como colectivo. Es decir, aunque yo individualmente y tú dejemos de creer en la Matrix, nos desprogramemos mentalmente de ella, si como colectivo, como humanidad, seguimos creyendo en ella, quieras o no, nosotros a nivel individual vamos a estar sujetos a esta Matrix, a este sistema de control que hay organizado. Pero lo más importante es que entiendas esto, que la Matrix no está fuera, sino que está dentro, o mejor dicho, la Matrix tiene unas estructuras que están fuera, unas estructuras económicas, políticas, religiosas, de todo tipo, ideológicas, pero esa estructura externa es un reflejo de un control que ya hay en tu mente. Es decir, si la Matrix no estuviera dentro de ti, si tú no la validaras consciente o inconscientemente, no podrían existir estas estructuras externas que nos están esclavizando. Por eso lo más importante que tienes que entender es que la Matrix no se lucha hacia afuera, no se lucha contra la Matrix. Lo que tienes que hacer primordialmente es desprogramarte de ella primero, y después ya vas a ver que ni tan siquiera vas a tener que luchar contra la Matrix, sino que simplemente vas a tener que lidiar con ella, pero no desde la lucha, no desde el conflicto, sino desde una posición donde tú vas a tener mucho más poder. Aquí entraría lo que decía el doctor Hawkins de la fuerza contra el poder, ¿no? Pues cuando tú luchas contra la Matrix pensando que solamente está fuera, estás en la lucha, no tienes poder, simplemente estás en la fuerza. En cambio, cuando tú te desprogramas primero de la Matrix, puedes interactuar con ella desde el poder personal, que te permite poder relacionarte de una forma mucho más potenciadora con esta Matrix y poderte poder ir liberándote individualmente, mientras lo que vas haciendo también es despertar conscientes a tu alrededor para que cada vez seamos más conscientes, más personas que nos desprogramamos de la Matrix, y llegar a un punto
por democracia, digamos, de consciencia, en el que cuando seamos mayoría, esta matrix de control se va a desmoronar por sí sola, se va a colapsar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que la matrix vive dentro de nosotros, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, desde hace milenios la élite, los tiranos, los que están controlando detrás del escenario, ¿no? Los que no se ven, los que tienen un dominio absoluto sobre la mente humana y nos manipulan a través de este conocimiento de la psique humana, han ido entendiendo que nos tenían que manipular a través de las creencias. ¿Por qué? Porque lo que tú crees, lo creas. Si tú crees en la Matrix, vas a crearla consciente o inconscientemente. Entonces, lo que ha pasado es que hemos ido heredando creencias de segunda mano. Hemos ido heredando creencias religiosas, por ejemplo, donde se usa mucho la culpa como herramienta de control, en la cual, pues bueno, si te portas bien en relación a lo que te dicen los tiranos, vas a ir al cielo. Si te portas mal, no desde una óptica de una moral objetiva, sino también en relación a lo que te dicen los tiranos, vas a ir al infierno, ¿no? A través de esa culpa han ido moldeando las actitudes de las personas. Y estas creencias se han ido pasando de generación en generación. Ni tan siquiera ha tenido que intervenir en el sistema, sino que las personas, como a lo largo de la historia hemos sido muy ignorantes, muy inconscientes, y las élites han tenido ese conocimiento para manipularnos, directamente si manipulas a una serie de seres humanos, esos seres humanos van a pasar esas creencias a su descendencia, ¿sí? Y aquí tenemos las creencias de segunda mano, es decir, tú has sido condicionado, tienes unas creencias que has absorbido de forma automática por parte de tu entorno familiar, de tu entorno social, hoy en día de los medios de comunicación, del sistema educativo, es decir, a lo largo de los siglos también se ha aumentando la presión del entorno. Cada vez hay más medios que intentan controlar nuestra mente, controlar lo que pensamos y lo que creemos, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que tienes que hacer para salir realmente de la Matrix es desprogramarte de estas creencias de segunda mano. Tienes que empezar a cuestionar lo que piensas sobre todas las áreas. Verás que tienes creencias falsas sobre el dinero, que tienes creencias falsas sobre la política, que tienes creencias falsas sobre las relaciones, tienes creencias muy falsas sobre quién tú eres, qué eres capaz de hacer y cuál es tu origen. Te dirán que no. Hoy en día, ¿no? Antes te decían que sí, que eras un ser espiritual, pero bueno, que Dios era un Dios que castigaba. Hoy en día te dicen directamente que Dios no existe y entonces también te alejan de tu poder, ¿no? Tanto unos como otros te están alejando del verdadero poder, que es la espiritualidad que tú mismo puedes cultivar sin necesidad de intermediarios. Por ejemplo, ¿no? Lo que tienes que hacer es cuestionar mucho estas creencias que te están limitando. ¿Cómo vas a detectar que tienes creencias limitantes? Pues bien, observando los resultados que tienes en tu vida. Si tienes resultados negativos en las relaciones personales, por ejemplo, las relaciones de pareja, esto implica que tienes creencias negativas en relación a esto. Hoy en día podría ser que te hayas creído algunas ideologías que promueven que hay una lucha de sexos entre el hombre y la mujer, ¿no? Que el hombre y la mujer, en lugar de ser complementarios, son contrarios y que es una lucha en la que solo uno de los dos va a vencer. Eso, si tú te lo has creído, ya sea consciente o inconscientemente, te va a estar limitando en tus relaciones, o creer que las mujeres y los hombres somos absolutamente iguales. Eso también te va a limitar porque vas a ir perdido. En el dinero, por ejemplo, si tú tienes malos resultados con el dinero, es también porque no entiendes cómo funciona el dinero, no entiendes cómo funciona el mercado, no entiendes por qué hay una inflación constante, por ejemplo. En el ámbito laboral también te puede pasar, en el ámbito de la salud, en todas las áreas tú has absorbido creencias de segunda mano que solo vas a saber, o sea, el indicador para saber si son creencias falsas o creencias verdaderas es observando los resultados que tú tienes en tu vida, ¿vale? Tanto los resultados externos, yo que sé, relaciones, dinero, como hemos dicho, tanto también como resultados internos. Si tú vives una vida sin sentido, estás frustrado, sientes un vacío existencial, es también porque tienes unas creencias, tienes una programación dentro de ti que te está creando esta experiencia, estas emociones que te hacen sentir mal, ¿no? Por lo tanto, por un lado son las creencias de segunda mano. Muy importante en relación a esto, lo que te he puesto aquí, identificación con la mente. Solo podrás cuestionar las creencias que tienes si te desidentificas de tu mente. Si tú sigues creyendo que eres tu mente, que es una de las creencias más importantes para el sistema
a la hora de implantarte, a la hora de convertirte en un esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué es una de las creencias más importantes? Porque si tú sigues creyendo que eres tu mente, es imposible que te desapegues de las creencias con las cuales has sido condicionado. Porque tú crees que eres tu mente. Si tú crees que eres tu mente, crees que eres tus creencias. Entonces, si te desapegas de esas creencias, te quedas con un vacío absoluto y es como si murieras. Es la muerte del ego. Pero si tú te autoidentificas con el ego, que es la mente, es como si murieras, ¿no? Pero si en cambio tú te das cuenta de que no eres tu mente, sino que eres la consciencia en la cual tu mente se desarrolla, es decir, en lugar de ser tus pensamientos, eres el observador de tus pensamientos, entonces puedes cambiar esos pensamientos, puedes cambiar esas creencias sin desapego, ¿sí? Es decir, es como si yo ahora voy vestido siempre con esta camisa, ¿vale? Y yo creo que yo y la camisa somos lo mismo, como si la camisa fuera mi piel. No me voy a poder desprender de ella porque diré, guau, me quedo sin piel, me muero, me destruyo a mí mismo. Entonces no voy a poder cambiarlo. Pero si yo me doy cuenta de que la camisa es una herramienta, un vehículo que yo estoy usando, como lo es mi mente, como es mi ego, pero yo, mi cuerpo, está separado de mi mente, de la camisa, o sea, es decir, mi consciencia, mi ser, mi existencia está separada de mi mente, entonces puedo cambiar, ¿no? Es decir, mi camisa la podría cambiar por cualquier otra camisa que me sea más útil en ese momento. Y si tengo frío, pues me puedo quitar la camisa, me puedo poner un abrigo que, pues eso, pues que me proteja del frío. No estoy sujeto a esta camisa, sino que puedo cambiármela en base a lo que necesito. Pues lo mismo pasa contigo. Si tú estás identificado con la mente y vives una vida de inconsciencia, no vas a poder cambiar esas creencias de segunda mano. Así que es muy importante que empieces a detectar esas creencias y en paralelo vayas haciendo el trabajo de introspección para darte cuenta de que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador, la conciencia que es capaz de observar esos pensamientos. Y en relación a todo esto, también hay algo que nos esclaviza muchísimo, que es la esclavitud emocional. El sistema también nos controla a través de las emociones. Si queremos salir realmente de la Matrix, tenemos que empezar a tener un control sobre nuestras emociones, un dominio emocional real. Y no hablo de la inteligencia emocional que te venden hoy en día, que es esa inteligencia emocional de decirte que todas las emociones son válidas, que tienes que aceptarte tal y como eres, de que las emociones, sobre todo esto, ¿no? Que las emociones tienen más valor que los pensamientos o que el raciocinio. No. Estoy hablando de que las emociones tienen su función, no deben nunca sustituir a la razón, pero sí que tienen una función, las emociones, que es su función la de movernos, ¿no? La de movernos hacia acercarnos a algo que realmente queremos o alejarnos de lo que no queremos. ¿Qué pasa? Que el sistema nos ha implantado a través de creencias también ciertas emociones, sobre todo el miedo, la culpa, la ira, la tristeza, ciertas emociones que hacen que seamos más controlables, ¿no? Lo he puesto aquí. La esclavitud emocional crea miedo y el miedo, cuando nosotros somos personas miedosas, damos al sistema la excusa perfecta para que nos controle más. Las personas cuando tenemos miedo buscamos que otro nos dé soluciones, ¿no? Entonces el sistema aprovecha esto, nos genera constantemente miedo para que nosotros pidamos a los políticos, pidamos a la élite que nos den soluciones para nosotros calmar esa ansiedad, ese estrés, ese miedo. Y ahí es cuando ellos pueden dar sus herramientas de control, ¿no? Lo vimos claramente en 2020 con todo lo que pasó, que hubo mucho miedo porque había un enemigo invisible. ¿Y qué pasó? Pues que delante de ese miedo, la mayoría de la gente ya pedía una solución a ese miedo. Entonces ya nos dieron la herramienta de control o herramienta para hacer un cierto experimento para ver cómo nos comportamos como masa, que fue, pues, ya sabéis, ¿no? Lo que nos dieron para paliar ese miedo. Realmente tú no te estabas medicando contra un virus físico, te estabas medicando contra un virus mental, un virus emocional, que es el miedo. Te están vendiendo la cura al miedo, no algo que es lo que te decían, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esclavitud emocional? Básicamente porque hay una creencia fundamental del sistema
que es la de vendernos que la felicidad está fuera, que necesitamos cosas externas para ser felices, ¿sí? Por eso es una esclavitud, porque es una dependencia. Si yo, para ser feliz, dependo de mí, si yo soy capaz de crear de mi propia felicidad, soy libre, soy feliz porque dependo solo de mí mismo. Si me venden la idea de que necesito que el decorado de mi vida esté todo perfecto para yo poder ser feliz, si necesito que otras personas sean como yo quiero que sean, si necesito que el mundo sea tal y como yo quiero que sea, si dependo de cosas para ser feliz, que esas cosas pues no dependen de mí, sino que dependen de otras personas, de otras instituciones, etc. Es decir, si las cosas que yo necesito para ser feliz no están en mi área de influencia, sino que están fuera del área de influencia, eso lo podemos mostrar con este círculo, ¿no? Que sería como, aquí está mi área de influencia, y aquí están las cosas que están fuera de mi control, ¿vale? Es decir, para ser libre emocionalmente, para tener una felicidad y una satisfacción sostenible en el tiempo, tienes que basar tu felicidad en cosas que dependen de ti. Si haces lo que te dice el sistema, que es basar tu felicidad en cosas que no dependen de ti, como por ejemplo podría ser el dinero, la fama, el éxito, entonces vas a ser inevitablemente infeliz. Y eso es lo que muchos gurús que te dicen de cómo salir de la Matrix están atrapados, ¿vale? Ellos no entienden esto. Dicen, sí, hay que conseguir dinero, la fama, las mujeres, los coches, no sé qué. Bueno, están poniendo su felicidad con cosas que tampoco dependen de ellos, con cosas externas, ¿sí? Están intentando llenar un vacío con cosas externas. Y recuerda esta frase del Club de la Lucha que dice, lo voy a apuntar aquí porque es importante, ¿no? Voy a borrar esto. Esta frase que dice, lo que posees, te poseerá. Lo que posees, te poseerá. ¿Entendéis? Este es el error en el que caen la mayoría de personas que intentan salir de la Matrix. Que buscan posesiones que les indiquen a sí mismos que han salido de la Matrix, pero esto no va así. Precisamente la Matrix quiere que estés apegado a ciertas posesiones, quiere que estés apegado a la apariencia de ti mismo, ¿sí? La manera de salir realmente es el desapego, que es la libertad emocional, la libertad de construir un estilo de vida en el cual lo que te hace feliz depende al máximo de ti mismo. Y más allá de lo que hemos hablado ya de desprogramarse esas creencias de segunda mano, de tener esa libertad emocional, también hay dos factores más que son la desconexión espiritual y la animalización del ser humano. Vamos a entrar ahora en ellas porque esto lo está promoviendo la élite y nos hace cada vez más manipulables y nos hace que estemos atrapados en la Matrix. Y esto es lo que no te están diciendo la mayoría de gurús. Si tú quieres realmente salir de la Matrix, como hemos dicho, tienes que salir interiormente primero de la Matrix, tienes que resolver esta desconexión espiritual que te han vendido. Y para eso tienes que entender que los seres humanos tenemos una necesidad de creer, ¿sí? O tenemos una necesidad, más que de creer, hablaría de una necesidad de conexión con algo mayor que nosotros mismos, con un ideal mayor que nosotros mismos. Es así, es nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no creemos o no tenemos una conexión con Dios, con el universo, con una fuerza superior, con una fuerza que trasciende este mundo, vamos a quedar atrapados en este mundo. Por eso la importancia de la espiritualidad para salir realmente de la Matrix. Porque no vas a poder salir de la Matrix si no hay algo externo a la Matrix. Es decir, si tú no crees en Dios, no crees en una realidad trascendente, automáticamente, como tienes que creer en algo, vas a creer en los dioses con minúsculas, de este mundo. Vas a creer en la religión, vas a creer en la política, vas a creer en la economía de este mundo, vas a creer en las mentiras, en las creencias que te ha inducido este mundo, porque no tienes una visión trascendente, una visión de Dios, una visión espiritual que te hace realmente discernir y poder desconectar de este mundo. Jesús de Nazaret dijo algo así como:
yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Esta es la desconexión de la Matrix. Esto es como realmente escapar de la Matrix. Tú estás físicamente en este mundo, pero mentalmente estás conectado con una realidad superior, que es lo que podríamos llamar Dios. Y repito, si tú no estás conectado con esta realidad superior, si no tienes tu mente en una realidad mucho más elevada, vas a quedar atrapado inevitablemente en esta realidad material, física, que está dominada no por Dios, sino por los que pretenden convertirse en Dios, ¿sí? Por el adversario, ¿no? Por Satán. Satán no es nada religioso, simplemente significa adversario en hebreo, ¿de acuerdo? Y lo que hemos creado en este mundo es una especie de rebelión contra esa realidad espiritual mucho más elevada que es Dios. Por eso, si nosotros no creemos en una realidad superior, vamos a sustituir a Dios con los dioses de este mundo. Y tú no puedes servir a dos amos, también como dice la Biblia. Entonces, si tú estás sirviendo a los dioses de este mundo, a las creencias, a las ideologías de este mundo, no puedes estar sirviendo a Dios. Y si estás al revés, si estás sirviendo a Dios, si estás sirviendo a unos ideales superiores, automáticamente vas a poder rebelarte de los ideales inferiores, si se les puede llamar ideales, de este mundo. Por eso es muy importante que recuperes la espiritualidad. Repito, no hablo de religión, no hablo de religiones institucionalizadas, no hablo del Papa, ni de cardenales, ni de grandes templos, ni de peregrinajes, ni de bautizos, ni de castigos después de la muerte, que si te portas mal vas al infierno. No hablo de nada de eso, hablo de espiritualidad. No hablo de intermediarios, no hablo de que necesitas ir con un cura que te diga lo que Dios necesita de ti. No, hablo de una conexión mucho más interna con la parte más profunda y más elevada de ti mismo, que es esa parte que está en íntima conexión con eso que podemos llamar Dios, con esa sabiduría superior que guía tu camino, te guía en la vida personalmente y también colectivamente, te guía cuál es tu propósito en este mundo y también te hace discernir la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? La verdadera moral y no la falsa moral que te vende el sistema. Por otro lado, ¿cuál es otra de las tácticas del sistema, de la Matrix, para mantenernos en ella? Y que tenemos que cambiar ese chip para poder salir de la Matrix. Es la animalización del ser humano. La animalización del ser humano. Cada vez nos quieren convertir más en animales. Y eso está conectado con la desconexión espiritual, evidentemente. El ser humano, una de las diferencias que tiene, es que tiene esa conexión espiritual. Si lo desprendes de esa espiritualidad, entonces se convierte simplemente en un animal racional, ¿sí? Pero es que además nos están convirtiendo en animales que ni tan siquiera somos racionales, sino simplemente en animales. ¿Cómo lo están haciendo? Y por lo tanto, ¿qué tienes que estar tú alerta para no caer en eso? El hedonismo, es decir, la búsqueda del placer. Constantemente nos han vendido la idea de que la felicidad, la satisfacción consiste en el placer, consiste en consumir. ¿Consumir qué? Sustancias, experiencias, actividades constantes, películas, relaciones, una especie de intensidad que es siempre una búsqueda de fuera hacia adentro. Es decir, lo que decíamos antes también, nos han vendido la idea de que la felicidad se encuentra con cosas, absorbiendo cosas del exterior, las cuales la mayoría no dependen de uno mismo. Y esto te hace esclavo. El placer cada vez te hace más esclavo y te hace más infeliz, porque cada vez desarrollas más tolerancia, cada vez necesitas una dosis más grande de placer para poder sentir la misma satisfacción. Y además el placer te da un subidón al momento, pero después te da el bajón, ¿no? Como cualquier droga, que al momento te hace sentir muy bien, pero después viene la resaca y viene el mono y etcétera, ¿no? Entonces, el hedonismo es lo que hacen los animales. Los animales simplemente se mueven por acercarse al placer y alejarse del dolor. Bueno, esa es su función, esa es su naturaleza. Pero los seres humanos tenemos una naturaleza más compleja. Si nos quedamos solo con la búsqueda del placer y también en evitar el dolor, pues vamos a convertirnos en animales mucho más domesticables, mucho más manipulables. Evidentemente podemos acercarnos al placer, podemos evitar el dolor, pero tiene que haber unos valores superiores que normalmente vienen de nuestra conexión espiritual, ¿no? Habrá veces que sentir un poco de dolor
ese dolor quedará por debajo de un valor, de un principio que yo quiero defender. Habrá veces que yo tengo un placer que quiero seguir, pero hay unos principios, unos valores superiores que son más importantes que ese placer que yo quiero seguir. Y cuando yo soy fiel a mis valores, en lugar de dejarme caer en los placeres del mundo, ahí soy más libre, ahí soy más soberano. Una de las grandes mentiras que te vende hoy en día el sistema es que tú eres más libre por seguir los placeres. Tú eres más libre por hacer cualquier cosa que te apetezca. No, no eres libre por hacer eso. Precisamente estás atrapado en la Matrix. Como digo, no eres más libre por si estás con tu pareja, una relación que llevas años, ves a alguien que te atrae y vas a por esa persona y te da igual lo que has construido con tu pareja. Te dice el sistema que eres más libre, pero en realidad no. Lo que estás siendo es más esclavo de tus impulsos. Esa es la verdad. La libertad consiste en elegir los valores, los principios que yo quiero seguir y ser fiel a ellos a pesar de las cosas que ocurren fuera, ¿vale? Y así podríamos hablar de 1000 ejemplos, ¿no? Entonces, el sistema de día te vende que la búsqueda del placer constante es la libertad, cuando la verdadera libertad consiste en ser fiel a los propios valores, ¿no? Hay esta frase, creo que es de Montesquieu, que dice: la libertad consiste en hacer lo que debo hacer. Es decir, la libertad suprema consiste en encontrar el bien, la bondad y ser fiel a ella, ¿vale? No en el libertinaje de hacer lo que me da la puta gana sin tener en cuenta nada más. Entonces, el hedonismo, la búsqueda del placer, nos está alejando de la libertad verdadera, ¿no? Porque nos convierten en animales. Relacionado con esto, el cortoplacismo. Cada vez vivimos más en cosas del corto plazo, cada vez nuestra atención es más limitada, cada vez tenemos menos capacidad para trabajar en algo a largo plazo, lo queremos todo ya, lo queremos todo al momento. Entonces, todo eso también es lo que hacen los animales. Los animales no tienen capacidad de planificar a largo plazo, ¿no? Que es una de las grandes características del ser humano. Pues hoy en día, en lugar de ahorrar, no ahorres, carpe diem, viaja, gástatelo todo, lo mismo, en lo que a ti te apetezca, gástalo, porque te lo mereces. Es una de las grandes mentiras. Y por ejemplo, si tú no ahorras, realmente eres más esclavo, porque el ahorro lo que te hace es más libre para tomar decisiones de: quiero dejar mi trabajo. Pues si tengo un buen colchón de ahorro, soy libre de dejar mi trabajo. Si no tengo nada de ahorro, sigo esclavizado ahí. ¿Sí? Si ahorro más, me puedo mudar a otro sitio donde sea más libre. Y esto en todo, ¿no? Entonces, el sistema te promueve constantemente que consumas, porque con ese consumo cortoplacista tú no eres capaz de pensar a largo plazo, no eres capaz de construir nada, y si no eres capaz de construir nada, eres menos libre, eres más manipulable y eres más esclavo de su sistema de control al que llamamos Matrix, ¿vale? Y por último, en último lugar, la domesticación, ¿no? Ser animales nos hace cada vez más domesticables. Cada vez, al estar más animalizados, ocurre una cosa muy interesante, y es que tenemos más pensamiento en masa. No somos individuos construidos, cada uno cultivado consigo mismo, con un pensamiento crítico, sino que también, como estamos desconectados de Dios, estamos desconectados de algo superior, buscamos conectarnos con uno de los dioses, entre comillas, de este mundo, que es el formar parte de un grupo de gente que piensa como yo. Entonces, ni tan siquiera busco la verdad, ni tan siquiera busco cultivarme, ni tan siquiera busco yo ser sabio, sino que busco tener las mismas creencias que tiene mi entorno para poder estar bien adaptado, y entonces pues me sentiré aceptado por el grupo y podré paliar más esta sensación de vacío y de insuficiencia que tengo, ¿no? Es otro parche más que nos vende el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos cada vez más en un pensamiento de masa, en una mente colmena, somos muy domesticables. El sistema simplemente nos promueve una idea, y como sabe que esa idea se va a expandir rápidamente entre los grupos, que todos los grupos piensan igual, pues entonces simplemente el sistema pone una semilla en la mente de las personas a través de los medios de comunicación masivos, y ya saben que esa semilla se va a ir, pues eso, repartiendo de forma orgánica entre las personas, porque nadie quiere pensar diferente, todo el mundo quiere quedar bien con su entorno, nadie quiere hablar de estas cosas, ¿no? Porque claro, es un friki y tal. Bueno, lo promueve el sistema, ¿no? El hecho de que los que pensamos diferentes somos unos frikis, somos unos conspiranoicos, todo esto, ¿no? Son más creencias de esas de segunda mano que hablábamos, que te han condicionado para
condicionar tu manera de pensar y por lo tanto tu manera de actuar y tus decisiones, ¿no? Para ser más esclavo sin que tú te des cuenta. Pues yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso. Creo que con todo lo que hemos hablado de las creencias de segunda mano, la esclavitud emocional, todo lo que hemos ido tocando en relación a esto, la desconexión espiritual y la animalización, ya tienes una guía bien clara para salir realmente de la Matrix. Tienes que empezar a cuestionar tus creencias, tienes que empezar a ser más libre emocionalmente, dejar de buscar fuera cosas que te den emociones positivas, sino tú empezar a crear emociones positivas desde dentro, teniendo tus pasiones, teniendo tu propósito, teniendo tus valores. Esos valores solo los vas a conseguir si tienes una conexión con lo espiritual, que no hace falta ni tan siquiera que lo veas como un Dios que está fuera de ti, sino una conexión con la parte más profunda, más íntima, más valiosa de ti mismo, ¿sí? Gracias a esa conexión con la parte más profunda de ti mismo, ya no vas a depender de las mentiras que te vende el sistema, vas a ser independiente porque vas a estar conectado con algo superior, con algo que trasciende este mundo. Y además, gracias a esto, vas a evitar la animalización que cada vez se está promoviendo más, también a través de la música, por ejemplo, ciertos tipos de música, evidentemente. Vas a poder evitar el hedonismo porque con una conexión espiritual vas a tener más claro tu propósito, tu misión, tu visión, hacia dónde quieres ir, y eso te va a alejar del hedonismo. El cortoplacismo, lo mismo, tener una visión a largo plazo te va a alejar automáticamente de esto, y vas a evitar la domesticación. ¿Por qué? Porque no vas a tener ya miedo, al ser alguien libre, al ser alguien autosuficiente emocionalmente, no vas a tener miedo de pensar por ti mismo, no vas a tener miedo de quedarte más o menos solo, porque vas a tener siempre una parte superior de ti mismo que está siempre contigo, y además vas a ver cómo cuando empiezas a pensar por ti mismo también atraes a personas que vibran en la misma frecuencia. Espero que este vídeo te haya llegado a ti simplemente porque vibras en la misma frecuencia que yo, que te haya aportado mucho valor, y será un placer seguir compartiendo en próximos vídeos. Ya lo sabes, si quieres aprender más sobre esta educación oculta que no nos han enseñado en el colegio, para ser más libre, para ser más soberano, para ser más independiente y ser más verdaderamente feliz y construir una vida plena, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.